Vamos con esquiva. Esquiva abajo, ¿vale? Lanza otro gancho, pan, codo, ¿vale? Hacemos estructura de defensa. Entonces, 1, 2, gancho, gancho, ¿vale? Esquivo, abajo, ¿vale? Metiendo piquitos de garuda, ¿vale? La estructura de codo, siempre protegiendo un poquito la cabeza. Entonces, al buscar, entro. Bajamos aquí, baja, siguiente golpe, pam. En el gancho, pum, meto estructura. Aquí podemos empezar a golpear, ¿vale? Pero vamos a trabajar un poquito solo la estructura desde ahí para poder empezar a entrar. Ya luego desde ahí nos iremos a hacer trabajos de suelo, de luxaciones, etcétera, ¿vale? Pero jugamos un poquito ya con el ángulo. Cuidado con los coditos. La idea es empezar a meter dentro de la parte de estructuras de golpeo, intentar entrar en una estructura en la que podamos hacer una luxación, ya sea una luxación de brazo, una luxación de cabeza, para poder acabar proyectando si se diese el caso. En esta técnica sí, en esta técnica vamos a acabar haciendo derribo después de hacer un control de brazo, ¿vale? Entonces metemos tanto la estructura de entrada, 1, 2, primera defensa, ¿vale? Y vamos a aprovechar la segunda para meternos desde aquí, para romper el codito, ¿vale? En la estructura. Entonces entro 1, 2, 3, ¿vale? Si la veo venir, hago el paso, clac, y partimos desde aquí, ¿vale? Solo control de brazo. ¿Qué vamos a meterle a continuación después de meter la estructura de brazo? Una vez estamos dentro, ¡pum! Y hago este paso, ¿vale? Fíjate en el detalle. Esto va a romper el brazo, ¿vale? O en su defecto, luxar. Pero lo que vamos a buscar nosotros también es ¡pam! Meter una estructura para poder barrer, poder seguir, ¿vale? Entonces, buscamos, esquivo, 1, meto, 2, 3, 4, controlo, le tenemos desde aquí. Control de bracito, control de rodilla y luego seguiremos. Muchas veces cuando estamos trabajando con esto, no va a caer. Entro, pam, pam, y lo que me busco es un pequeño desequilibrio para poder entrar desde ahí. ¿Vale? Entonces, entro. 1, 2, 3, 4, controlo. ¿Vale? Estamos aquí. Si conseguimos hacer el derribo, me lo llevo al suelo. Que no consigo hacer el derribo, me quedo con el control rompiendo el brazo, ¿vale? Y agarrando la cabecita. Y luego ya la seguimos. Pensar una cosa, no buscas el llegar a una técnica y que eso sea el final de la técnica. Muchas veces te la vas a encontrar, va a funcionar o no, o va a romper o no, pero te va a abrir las puertas a otras cosas, ¿vale? Entonces, cuando estamos entrando en esta última, en la que hemos hecho clic y voy a romper esto puede que rompa o puede que no, ¿vale? Entonces no tengo que estar pendiente de he roto y he ganado la pelea. No, esto puede ser que doble el codo hacia adentro, puede ser que se me escape, ¿vale? Lo que busco es cuando venga aquí abajo, el romper un poco la estructura para poder generar luego una palanca desde aquí. ¿Vale? Entonces, cuando estamos generando esto, buscamos ya el control, ¿vale? Una luxación o rotura de cuello en el control. Porque me he encontrado con el momento, he entrado aquí, ¡pum! Toda la serie. 1, 2, 3, 4, ¡pum! Y ya me lo encuentro, porque la que ha hecho abajo rompe esa estructura ¿para qué? Para que yo pueda entrar. No vas a entrar al cuello mientras estás así, jugándotela aquí, ¿vale? Pero si estás entrando, haces el hueco, ¡pum! Abres la apertura, ¡clac! Te lo colocas aquí, es diferente en el trabajo. ¿Vale? Aquí igual, aquí puede pasar que se escape, puede pasar que no deluxe, etc. Si le tienes bien cogidito, diferente. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí controlado desde ahí. Ahí vas a romper cuello, efectivamente. ¿Vale? Esta no es sanguínea. Aquí estamos, fíjate, ¿vale? Luxando cuello. Ahí tenéis que tener cuidado. Estoy con mi cuerpo presionando parte de cabeza y con la mano y esto sujetando para bajar aquí. No es solo esto. Pero puede pasar que esté resbalando, que haya sangre, tal, ¡ups! Y se me escape desde aquí. Entonces no puedo estar pendiente de, ¿y ahora qué? Mi mente siempre tiene que ser la de estoy trabajando, y luego puedes seguir desde ahí. Puedo golpear o lo que haremos luego en la siguiente fase. Un momento, ¿vale? Ahora gestionamos eso. Esquivo, defensa con los codos para trabajar el garuda, me meto, barrido y me voy al cuello. Luego ya se nos escapará desde aquí y ya haremos otra cosa. Tengamos cositas en cuenta, ¿vale? Una vez, cuando has metido esta, pensar una cosa, vale, aquí es siempre cuando luego en YouTube me dice la gente, eso es muy violento, eso puedes matar a alguien y tal. Es que lo dicen mucho, entonces, a ver, sí, pero es que hay muchas formas de matar a alguien, o sea, no hago vídeos para enseñar a la gente a matar, eso queda claro. Si no queda claro, pues ahí, pero tienes que mirar, o sea, si tú crees que estoy haciendo un vídeo para enseñar a matar, tienes que mirarte un poquito tu línea, como decimos nosotros. ¿Por qué te tomas ese concepto así? Porque hay muchas formas de matar sin necesidad de aprender este vídeo. Y si te pones a hacer esto en una pelea para matar a alguien es como,
deja mucho que desear, ¿vale? O sea, no lo veáis así. Verlo como formas también de... Si yo controlo alguna guillotina, el sistema nervioso se defiende. Tu cuerpo va a intentar empezar a gestionarlo. El tiempo que tardes en estrangular a nivel sanguíneo o de asfixia, tu cuerpo va a tener unos segundos en los que va a luchar. Una vez coges el cuello y luxes de esa manera, ¿qué cosa está pasando en el cuerpo? El cuerpo hace así y te paraliza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no notas que se te va a partir el cuello. Entonces, cuando te cogen bien, tú no luchas con esa. A no ser el caso de que estés drogado o estés en una situación en la que ya estás fuera de control, vale. Pero normalmente si coges una persona de esa manera, el cuerpo se queda así, diciendo, ¡buh! Pero si te cojo una guillotina, tienes unos segundos donde tu cuerpo va a intentar defenderse. ¿Vale? Entonces hay que entender siempre ese concepto de qué cosas hacen que puedan mantener un control y la otra persona no haya una interacción muy fuerte de defensa, o qué cosas, aunque sea rápida la finalización desde una estrangulación, pero hay unos segundos de lucha. Y en esa acción, en estar desde aquí, controlando solo con esto, pues están los golpes aquí, etcétera, etcétera, podemos tirar muchas cositas, pero una vez te has colocado esto, no tienes muchas ganas de generar nada aquí, ¿vale? Porque sabes que solo necesitas apretar un poquito, mira su cuerpo, está paralizado, no tiene ganas, ¿por qué? Porque es crack. Claro, entonces hay que entender muy bien ese concepto y no hay que hacerlo fuerte en ningún momento, ¿vale? Porque la lesión es grave si se hace así. Entonces hay que saber gestionar un poco esa biomecánica, ¿vale? Entonces, seguimos el movimiento. Hemos dicho que después de haber hecho todas las secuencias, puede ser, nosotros en SATE trabajamos mucho siempre la secuencia, si se escapa de aquí me voy aquí, si me escapo de aquí me voy ahí. No porque vaya a suceder en realidad toda una secuencia de punto A, punto B, punto C, punto ta, y eternamente peleando en unas películas. Pero es el concepto de si me encuentro desde este ángulo con esta acción, puedo hacer esto. Si me encuentro desde este ángulo haciendo tal, haré lo otro. Entonces lo trabajamos desde ese tipo de secuencias, para aprender a movernos en diferentes ángulos, ¿vale? Entonces, hemos estado aquí, entrando, pam, esto, pum, controlo, ¿vale? Y hemos dicho, desde aquí, ¿qué va a pasar? Que se nos escape o que no tenga el concepto de ahí. Mi mano, ¿vale? Va a hacer esto, pum, ¿dónde vas? Mi mano va a hacer esto, ¿vale? Mi pierna se va a ir a guaya. Lo que busco son 45 grados en el trabajo, ¿vale? Mi objetivo es su pierna adelantada, ¿vale? Punto ciego aquí, punto ciego aquí. Eso significa que hay un desequilibrio en esa zona. Entonces, cuando he hecho el movimiento, se me escapa desde aquí, me voy a meter a derribar desde ahí. Pero es importante el concepto de cómo empujo con mi mano el ángulo correcto y cómo barro con el guaya desde aquí. Y nos quedamos aquí. Ya luego trabajaremos luchaciones, golpeos, etcétera, desde el trabajo. ¿Sí? ¿Qué cosas van a pasar? ¿Vale? Cuando yo esté entrando desde aquí, si no hago bien el movimiento, ¿vale? Si no empujo en esa diagonal, va a pasar eso, ¿vale? Yo voy a empujar de aquí y me voy a quedar aquí colgado. Diciendo, ¡hostia! ¡No le he tirado! Porque el guaya no funciona así. Tengo que buscar un ángulo correcto. ¿Vale? Tengo que barrer. Esta barre hacia atrás, ¿sí? Y esta empuja en ese punto ciego, ¿vale? Donde no tiene el punto de apoyo. El punto de apoyo contrario. No es ¿vale? Es para este lado y con este barrido. Ahí sí, le rompo facilidad. Si eso le sumamos a la inercia y a la presión, después de haber hecho esto, ¡boom! Ya me quedo luego para trabajar desde aquí. ¿Vale? Ya de aquí a luego trabajamos luxaciones, golpeos, etc. ¿Vale? Pero es importante entender ese concepto de cómo gestiono los puntos, ¿vale? De desequilibrio buscando el ángulo, tanto con mi brazo como con mi pierna. Seguimos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo finalizamos en el suelo. No hemos podido finalizar arriba, lo finalizamos en el suelo. Entonces, toda la secuencia igual. Entro, pam, bajo, primer codo, segundo codo, entro, derribo, pum, metemos desde aquí. Controlamos siempre pierna. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es intentar trabajar desde aquí. Si trabaja desde aquí, maravilloso, porque desde aquí paso a mi cushing y ya tengo mi primera rotura de tobillo. Ya que pop, levanto y nos vamos. Recordamos que a nosotros no nos gusta quedarnos en el suelo, en la calle. ¿Vale? No es una distancia en la que podamos estar cómodamente jugando con esto. Si no trabaja esa pierna, porque se ha quedado aquí, podemos luchar desde aquí. ¿Vale? Si pasa esta pierna, empezamos trabajando desde arriba. Piso, controlo, cuidado con esto, rompo desde aquí. Siempre con el control, ¿vale? No me acerco aquí, cerca de su cabecita, ¿vale? Para que estamos aquí. Y aquí controlo, y me voy. Juntando con esto. Y entro.
salgo. Codo, barrido, pan, controlo, se me escapa. Pum. Cubro, pam, patea, enganchamos. Siempre, satria. Esto, impacto, ¿vale? Siempre que entras buscas el impacto. Contra la rodilla, cambias. De bualla a cuchín. Para entrar aquí. Luxo con esta. Pap. Me muevo y me voy.